Ahí está, bien. Vamos. Vamos nomás, ya estamos. Ahora sí. Bueno, a lo que voy a repetir esto porque no sé si quedó grabado en la anterior. Vos, Silvia, en la clase pasada nos contabas que tenías un conflicto con tu color de piel, con tu pelo, con todo tu ser completo, con tu biología, con la imagen que mostrás al mundo. ¿Sí? Tenías ese conflicto. Y en la charla que ustedes estuvieron recién haciendo, em, nombraste algo y que automáticamente, mientras yo te escuchaba, automáticamente hiló perfecto, ¿sí? El trabajo, la materia, el dinero, el intercambio con ese ser. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Con ese ser, Ojo que te manda a dormir ella. ¿entendés? Sí. Entonces, claramente hay una ancestra, ¿sí? Que te está brindando tus dones, que es la alfarería. No, sí, alfarería sería que trabajar con metales, que, o sea, digamos con artesanías, no. No, me parece que ese es con las velas, alfarería. Alfarería es con la No, cerámica. con canastos, con cerámica, Ah, alfarería. bien, bueno. Artesana de metales. Fíjate que los metales en esa época, en la época en donde los nativos existían, nativos, cuando hablo de nativos hablo de indios, ¿sí? Como acá los mapuches, tehuelches, comechingones para las sierras de Córdoba. Bueno, en la zona de Bolivia también habían nativos, ¿o no? Sí, no Bien, son indios, son, ¿cómo se llama? Porque indios son de la India. Los nuestros son, aborígenes. no sé, ponele. Bien, aborígenes. Aborígenes americanos, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿sí? Las piedras preciosas, los metales, ellos no les daban la importancia que les daba el europeo cuando llega acá a América, ¿sí? Y, y para ellos el oro, la plata, las piedras preciosas, ellos le atribuían un valor totalmente distinto al que le atribuían los aborígenes de acá, ¿sí? Entonces, conectar con los metales que son transmisores de energía, los metales, ¿sí? Son conductores de nuestra propia energía y conductores de la energía en sí, los cables, todos los cables tienen cobre, ¿sí? Entonces es un medio por el cual la energía transita. Entonces, claramente tu cuerpo de energía está vibrando todo el tiempo en la materia, ¿sí? Se está conectando, vos como que bajás, la transformás a esa energía, a esa materia metálica y la venden después. Los nativos, ¿sí? Los nativos americanos, eh, trabajaban los metales, las piedras preciosas, pero como arte de decoración, ¿se entiende? Como arte de ofrendas, no como algo valioso. Si yo tenía algo valioso, oro, ¿sí? Em, no era que tenía todo el poder del mundo como creían los europeos en ese momento. Es muy famosa la película de dibujitos que se llama El Dorado. No sé si la han visto. Es de Disney. Bueno, te invito a que la veas porque ahí habla sobre los nativos mexicanos, mayas, aztecas, donde trabajaban el oro y todos tenían acceso al oro. Monedas de oro, aros de oro, collares de oro.
todos tenían acceso a ese oro, ¿sí? No es que la realeza tenía más oro que los otros, no, estaba disponible, ¿sí? Entonces, claramente, esta ancestra, y cuando hablo de ancestra, chicas, hablo de una vida pasada, ¿sí? Donde ella fue una aborigen, seguramente, em, y está siendo presente a través de la información celular, ¿sí? Se expresa ese ancestro, porque no es que nosotros nos abrimos un registro akáshico y ya está. No, todos nuestros ancestros, todas nuestras vidas viven hoy en nuestro cuerpo, en nuestras células viven, ¿sí? En ese ADN que la ciencia considera basura, que no la entiende a esa parte del ADN. ¿Se entiende? Entonces, claramente, hoy lo que estás viviendo tal vez está viviendo esa ancestra por vos, Silvia. Ese Sí, rechazo a su color por querer pertenecer tal vez a los colonos, a los que llegaban, ¿sí? A los blancos. O tal vez los blancos discriminaban a los nativos por ser de color, por vivir de una forma totalmente distinta, que ellos estaban acostumbrados a otra cosa en Europa, ¿sí? yo también. Sí, hoy también, pero no es tan notorio ahora. O sea, tenemos culturas distintas, totalmente, eso ni hablar, tenemos culturas distintas, pero existe el racismo, existe el clasismo, ¿sí? Pero hoy en ustedes, ¿sí? Cada una de ustedes creo que no vive eso, no vive esa discriminación por ser negra o por ser alta o por ser baja, o sí. No, Realmente, cuando no. yo hablo de esa discriminación, estoy hablando de que hoy, actualmente, porque yo he sentido discriminación por mi cuerpo, yo misma he discriminado mi cuerpo, yo misma he discriminado a otras personas cuando era más chica, ¿sí? Yo estoy hablando del presente. Estoy hablando del presente. Oye, Adela, ¿vos sufrís discriminación por ser hija de padres judíos, por ejemplo? Pero hay una discriminación terrible, Pero no. terrible. No me No, estás no, entendiendo. no, no, ¿cómo Vos, no? Si los amigos, bueno, conocidos, que me maltratan, no me lo dicen a mí personalmente, porque y encima después me dice, no, pero no es por vos. Y si yo sigo siendo judía, por más que se lo diga a fulanito, a menganito, me lo está diciendo a mí también, porque yo bueno, pertenezco. bueno. Pero No, ahí es hoy hay donde vos, discriminación con el negro, hay discriminación con el de todos judío, lados, hay sí. discriminación con el discapacitado, que no. Y hay un problema con los cristianos, con todo, es un quilombo el mundo hoy. Lo que pasa que, como cuando ustedes hicieron el curso, yo les dije, a mayor vibración, ¿sí? Más se ve la escasez en las personas, ¿sí? Entonces, si ustedes se apropian de lo que las otras personas dicen, ¿sí? Entran en su juego, entran en su círculo. Entonces, vos me decís, no te lo dicen a vos, pero se lo dicen a otra persona, pero es judía igual que yo, pero no te lo dicen a vos. Vos entendés Pero y seguís, no, no, ellos no están entendiendo bueno, que a yo lo que sigo, voy, sí, a lo que voy, Ade, es que claramente vos elegís estar con esas personas. Seguís eligiendo estar con esas personas. Pero para que no se nos pierda el hilo. Nuestros ancestros, todas nuestras vidas pasadas, viven actualmente con nosotros. Son como líneas de tiempo paralelas que están. Entonces, todos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, vienen
gracias a esos ancestros que nos brindan esa información, ¿sí? Como vos hoy, Silvia, trabajás con los metales. O sea, esa ancestra claramente está ahí. Pero a su vez, esos ancestros, los que están completos, los que pudieron, digamos, transitar una vida relativamente tranquila, que pudieron desarrollar y experimentar lo que venían a vivir en esa vida y la pudieron completar, esos ancestros están con nosotros y nos acompañan y nos empujan hacia adelante. El ancestro que se murió con algún dolor muy fuerte, y me refiero, se murió de tristeza, se murió por una violación, se murió por un asesinato, se murió por una enfermedad muy fuerte como la viruela, como la otra que es la que te salen muchas ampollitas. Se me fue el nombre. Varicela. No. No, la eh, peste que hubo, la peste que hubo en España, ¿cómo es? No, bueno, todas esas experiencias, ¿sí? Todas esas experiencias van marcando a ese ser, ¿sí? Y se muere trágicamente. Cuando una persona muere trágicamente, como les estoy diciendo, ese ser queda incompleto. Entonces pasa a la siguiente vida, el alma pasa a la siguiente vida con esa información. Pero cuando llega a un cuerpo nuevo y el alma no conscientemente no recuerda que vivió en otra vida y que tengo que volver, que tengo que sanar y que no sé qué. Simplemente empieza a vivir, sintiendo una tristeza que no entiende por qué, y en la vida anterior se había muerto de tristeza porque se le murió el marido o se le murió la esposa, por ejemplo. Entonces, esa información que queda incompleta, que es escasa, se transmite, va pasando de un cuerpo a otro, porque el alma lleva esa información. El alma no es algo etérico, sino es algo literalmente tangible, pero no para nosotros, no para nuestros ojos. Está esparcida en todo nuestro cuerpo. Y el otro día escuché algo que me encantó esa frase. La biología es la parte tangible del alma. Me encantó esa frase porque claramente ahí desmitificamos que el alma es algo etérico, ¿sí? Que no se toca, sino que vive en nosotros, somos nosotros. Pero a Una su vez, preguntita, sí. yo tengo a mi abuelo, lo mataron, Ujú. y yo de la parte de mi mamá no sé nada porque de todo entre judíos, pues. Entre el vaso, se vinieron a Paraná y es como que se cayó, no nadie habló más nada. Yo me enteré cuando me iba a Israel, cuando tenía 18 años, mi papá me contó y nunca supimos absolutamente nada de la familia. Y yo soy la única que estoy empecinada en conocer la realidad, en conocer en mi abuelo. Nadie, ya no vive nadie cuando se me ocurrió. No es que se me ocurrió, siempre tuve un pretexto para no viajar a Basavilbaso, que de acá nomás, Basavilbaso. Y fui a la tumba y todo, y es como que estoy como desesperada porque no desaparezca ese abuelo sin que nadie se caliente, digamos, por saber algo de él, ¿no? Bueno, pero acordate, Adela, como hablamos siempre en las clases, lo que buscamos afuera claramente es lo que queremos nosotros adentro. O sea, claramente vos estás queriendo que no se olvide la memoria del linaje, de tu propia historia, porque también es tu historia. ¿Sí? Ahora, te hago una pregunta, como te lo he dicho muchas veces. ¿Vos registrás tu propia historia? O sea, o la vivís desde el dolor. Es que no, justamente no sé por qué siempre vivo en el dolor. Claro, bueno, porque, a ver,
el cuerpo se acostumbra a vivir de una cierta forma y el cerebro a producir ciertos ácidos, ¿sí? Por eso. Entonces, estamos acostumbrados a vivir desde el dolor. Si nosotros no nos cuestionamos por qué estoy tan desesperada de buscar la historia de mi abuelo, por qué me siento tan mal y siempre vivo las cosas desde el dolor y desde el rechazo, si yo no me cuestiono, sigo siendo leal a esa herida que se transmite de generación en generación. Y esa herida se transmite en el ADN. Entonces, en ustedes, en la cultura judía, siempre, o sea, el rechazo está tan grande, hasta, o sea, literalmente murieron por ser judíos. El rechazo, el sometimiento está tan impregnado en ustedes y en la memoria de ustedes que eso hay que empezar a sacar, porque eso es lo que pudre, básicamente, a, eh, a todo tu ser. ¿Entendés? Esos judíos que murieron en el Holocausto estuvieron al servicio de la humanidad para mostrar em, la barbarie que es capaz de hacer el mismo humano. Porque este holocausto, hoy fueron los judíos, antes fueron los mayas, antes fueron los aztecas. ¿Se entiende que los genocidios siempre han estado? ¿Entendés? Los genocidios siempre han estado y persisten en la historia de la humanidad. Los judíos son uno más que han mostrado a la gente, digamos, civilizada en ese momento, que eran capaces de hacer eso. ¿Sí? Entonces, esas personas, si nosotros lo vemos por este lado, no para justificar lo que hizo Hitler, sino para empezar No, a sanar esa herida de rechazo, viéndolo de esta forma, estos seres que murieron en los campos de concentración, ¿sí? Estuvieron al servicio para y que la antes en humanidad, España, y antes en Egipto, y antes. Somos el único pueblo que seguimos en pie, no sé para qué, no sé. yo supongo que, creo que, o sea, todos seguimos en pie. A lo que voy, Ade, es que tenés que empezar como a desidentificarte de los judíos para poder ver la historia desde afuera y poder sanarla. Porque si no, siempre te va a tocar y te va a doler. Si vos te podés salir, No, no, pero a mi abuelo no lo desidentificar, mataron por judío, ¿eh? no, 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 no lo mataron por judío. bueno, pero a lo que voy, vos me decís, no quiero que se pierda la memoria de mi abuelo, de la Mi historia. abuelo Es porque no como, sé, que claro, pero vos me decís, estoy desesperada. Si vos te escuchás cuando hablas, claramente es como esa desesperación de decir, no quiero que desaparezca el pueblo judío, ¿entendés? Que mm, va más allá de que simplemente no se acuerden de la historia de tu abuelo. O sea, tu abuelo hoy está haciendo la muestra para esto, para que vos puedas sanar realmente eso. Entonces, toda la historia de la humanidad hoy está impregnada en nuestro cuerpo. Y uno dice, wow, pero son muchos siglos de historia. Bueno, sí. Y en cada uno de ustedes va a brotar el ser que necesite expandirse, como por ejemplo en Silvia. ¿Se entiende? Entonces, como por ejemplo en Adela, la herida del judío en sí. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros nos podemos desidentificar, digamos como que nos abstraemos de la situación y podemos verla desde afuera, empezamos a ver, a entender qué quiere decirme este ancestro, qué quiere decirme esta historia. ¿Sigo viviendo desde el dolor y no lo cuestiono? Bueno, vas a seguir sufriendo, Adela. Si vos, Silvia, no podés ver la historia de esta aborigen desde afuera y preguntándole qué quiere contarte,
qué vivió, vas a seguir rechazando tu color, ¿entendés? Sí, sí, sí. No, Entonces, pero ah, sí, puedo. Ahora lo que estoy trabajando es mirarme al espejo, aceptarme así como soy. Estoy, ahora estoy en esa aceptación de mi color. Estoy empezando a nacer. Amo mi color, amo mi origen. Me miro al espejo, me suelto el pelo y me veo muy nativa. Y hay momentos en que puedo sentir a ese ser que vivió y, y unas ganas de llorar muy fuerte. Es muy hermoso, pero sí, yo pienso que y por es ejemplo, esa, Silvia, cuando te das espacio para llorar, cuando tu ancestra quiere llorar, sí, sí. bien, Permito, me permito derramar mis lágrimas porque también siento que es hermoso soltar las lágrimas porque siento que es una forma de, de limpiar ese dolor. Lo siento así. bien. A su vez, yo creo que es necesario, y siempre se los he dicho desde que estamos en el curso, que escriban, porque lo que tiene esa Mm, ancestra para contarte debe ser increíble, la historia de esa ancestra, y que hoy se conecta con tu vida y con tu trabajo seguramente, y con muchos aspectos de tu vida. Fíjate que repetiste la historia de Pocahontas literal, te casaste con un blanco, literal, ¿entendés? Ay, sí. sí, Eh, sí, ay, perdona, ¿eh? sí, Y sí, también las joyas que hago ahora. Antes, cuando vine de Bolivia, estaba cero. No sabía hacer, no tenía ni idea yo de las joyas, pero cuando llegué aquí, me ofrecieron este trabajo, probar. Prueba, si te va bien, bien, y si no, no pasa nada. Yo fui a probar. Cuando toqué el material, yo dije, esto no es para mí. O sea, lloré porque yo no sé hacer esto, pues tengo que dividir, tengo que contar no sé qué y no, no es para mí. Pero la persona que me estaba dando el trabajo me dijo, sigue, continúa, sigue, seguramente estás empezando y con el tiempo ya verás que sí, puede ser. Y también tenía a mis niños que este trabajo sí que me iba bien. Bueno, yo seguí con el trabajo y después me volví una crack con el trabajo, ¿eh? Hice cinturones, hice anillos, pendientes, bolsos de piel. Ahora hago todo eso, pero el tiempo ha bajado tanto que lo hago muy bien. bueno, fíjate que eh, conectar con eso fue una transformación para vos. Conectaste con una parte de eso, de esa historia. Yo te invito, Silvia, que te pongas a escribir igual que vos, Adela, igual que a todas ustedes. Todas tienen la capacidad de canalizar. No necesitan ni protegerse con todos los 10.000 cristales, ni hacer rituales, ni nada. Todos tienen la capacidad de canalizar siempre y cuando estén en total calma y quietud mental. ¿Sí? Em, Pueden meditar. A mí yo suelo canalizar mucho cuando me baño. Cuando me estoy bañando, ahí viene la información, o a la noche, cuando me estoy por dormir,
que es ese momento de silencio, eh, ahí es donde empiezo como a canalizar y me tengo que tener el teléfono al lado para anotar, siempre. Ah, vale, vale. Em, entonces todos tienen la capacidad de canalizar y la escritura es como si fuese la mano un eslabón de la mente. O sea, es como si fuese la extensión de la mente y de la voz, de la expresión. Entonces, cuando nos sentamos y escribimos del dolor que sentimos, escribimos qué me provocó ese dolor. Cuando hablo de dolor, hablo en general, ¿sí? ¿Qué emoción sentí? ¿Por qué tengo esto en el cuerpo? Em, me, es una forma de enlazar los pensamientos en la hoja. Y cuando nosotros leemos después esto, porque es increíble cuando sucede eso, cuando nosotros leemos lo que escribimos, empezamos a ver que hay cosas que no tienen mucho que ver con esta vida, o que lo que nos detonó ese dolor fue una estupidez. Entonces ahí hay algo más atrás, ¿se entiende? Entonces, te invito, Silvia, a que dejes, habilites en tu cuerpo a este ancestro para que te cuente su historia, para que puedas cerrar concretamente esa historia y entenderla y expandirla. Y lo mandas atrás a que te empuje a ese ancestro. ¿Entendés? Sí, Entonces, la escritura es una transformación de lo que hace en el cerebro, que después cuando lo leemos entendemos muchas cosas de lo que está adentro. Porque nosotros podemos pensar, pero ese pensamiento se diluye. Ese pensamiento empieza a teñirse de creencias, empieza a teñirse de limitaciones que nosotras mismas nos ponemos, ¿sí? Entonces, cada vez que se sienten a meditar o se sienten simplemente en silencio a contemplar el sol, lo que ustedes quieran, les va a servir como medio, ¿sí? De empezar a entrenar esa conciencia, ese canal, porque todas son canales, por algo están acá, ¿sí? Entonces, y después, a ver, no es simplemente anotar, es leer, es empezar a indagar sobre eso que escribí, de dónde viene, ¿sí? El tema que había traído para hoy es necesidades básicas versus excesos. Tiene que ver un poco también con esto que venimos charlando, porque las heridas de abundancia, de dinero, de escasez, están muy a flor de piel. Como vos dijiste, Adela, el mundo está loco hoy y expresa odio y expresa discriminación, pero también hay mucha expresión de la escasez, de ese miedo a que me falte. Entonces, y esto va a estar mucho más a flor de piel, porque una de las cosas que se viene a transformar y energéticamente está como disponible esa transformación es el concepto que nosotros tenemos de nuestras necesidades básicas y el concepto que tenemos nosotros de el dinero, de qué significa tener y si mi vida pasa por lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces acá en vez de tener, vamos a trabajar esto que está disponible para mí, porque lo que yo tengo me lo apropio. En cambio, cuando yo digo, tengo esto disponible para mí, este sueldo disponible para mí, esta casa disponible para que yo viva, ¿sí?
Y cuando entro en no, pero hay mucha gente que no tiene casa, que vive en la calle. Sí, pero esa gente está transitando ese aprendizaje. Y si yo me meto en su aprendizaje, le estoy coartando ese aprendizaje. ¿Se entiende? Nosotros podemos ayudar a alguien que está en situación de calle, darle comida, ¿sí? Pero esa persona, a mí me pasó el año pasado que vi una persona muerta en la calle. Se murió, vivía en la calle y murió en la calle. Fue una noche, creo que, no sé si era invierno, me parece que no. Y me pregunté esto de por qué esta gente no puede salir de esa situación de calle. Cuando empiezo a buscar en la información de los noticieros y demás, mucha gente quiso ayudar a este hombre. Era un hombre. La iglesia, los lugares que abrían para dormir de noche, muchas personas le brindaron otra oportunidad, sí, pero en su aprendizaje de ser de esa alma que venía a transitar acá, estaba esto de lo que me merezco es esto, y vengo a vivir así y me voy a morir así, ¿sí? Entonces, sí, me puedo preocupar, puedo ayudar, pero si me parte el alma y ahí te está tocando algo a vos, seguramente de un ser que murió en la calle, ¿sí? Entonces, esto de las necesidades básicas, para ustedes, ¿qué son las necesidades básicas? ¿Y en qué se basan esas necesidades básicas? Lo que necesito para vivir, Bueno, lo que necesito para lo vivir. básico, lo básico. ¿Y qué es lo básico? Porque uno puede decir lo básico, pero a veces no es eh, El digamos, techo, la entendible. comida, un momento de social, un momento de soledad, de silencio, eh, de compartir la ropa. Bien, Ahora ya cuando salís de eso ya pasa a ser exceso. No sé. Eh, Debe ser porque uno ya, o yo ya tengo las necesidades básicas como de comer, vestirme. También después empiezo a querer otras cosas que la sociedad de consumo te brinda. Tener un aire acondicionado porque tengo frío, tengo calor, que uno dice, bueno, uno puede vivir sin esas cosas, pero no, ya se te hace necesario tener eso. También es como que ya pasa a ser una necesidad básica, no tener frío, no tener calor, tener un jabón, un shampoo, que no son necesidades básicas, pero pasaron a ser necesidades básicas hoy, bien, creo. bien. Las necesidades básicas hoy en día no son las mismas con las que nuestros padres nos criaron. Las Sí, necesidades básicas que tenían ellos y que ellos crecieron porque sus padres les inculcaron esas necesidades básicas. Hay una frase que siempre mi mamá decía, de algún culo va a salir sangre. ay, sí, sí. Y si ustedes Acá se ponen a también. pensar, esa frase es devastadora. ¿Qué pasa? Se empieza a gestar en el clan, en el linaje, que tener las necesidades básicas cubiertas
tiene que ser un sacrificio al punto de sangrar. Y Ah, eso sí. es totalmente antiguo, ¿sí? Sí. Hoy yo no puedo hablar de una persona que vive en situación de calle o una persona que vive pidiendo o está vendiendo bolsas. Yo no voy a hablar de esa persona. Yo voy a hablar de Ujú. mí porque yo no puedo hablar de otra persona que no sea de mi vida y de lo que yo conozco, ¿sí? Sí sé y reconozco que hay gente que vive así y que sí sé que hay gente que está en ese aprendizaje de volverse creador, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. Si tenés un teléfono no te sale 20.000 pesos. Un teléfono está arriba de los 300.000 pesos. Ujú. Entonces, con un teléfono y con lo que vos sabés hacer, podés empezar a vender en las redes, por ejemplo, en vez de estar llorando afuera del supermercado que te den plata o que te ayuden con las bolsas, ¿sí? Tenemos una mentalidad de que me tienen que dar, de que me tienen que ayudar. Y acá eso está tan instaurado en la sociedad, el gobierno me tiene que dar, este me tiene que dar, este me tiene que dar. Yo también estuve en ese lugar y se los digo con conocimiento de causa. Llegué a aprender un edificio público, chicas, se los he contado. Estaba tan enojada porque el gobierno no me pagaba lo que me tenía que pagar. Y yo había puesto mi tiempo, mi esfuerzo y todo. Y, o sea, uno trabaja para recibir esa plata. Em, y como que todos, en ese momento, todos estábamos viviendo lo mismo y todos se nos activó la violencia y terminamos prendiendo fuego un edificio público. No es para nada gracioso. Lo cuento porque de ese lugar en el que estuve de enojo, de violencia, hoy estoy acá y puedo reconocer que ahí vivía Lailén con la información de la familia, que, mm, que tenía que buscar un trabajo seguro y el trabajo seguro no me estaba dando de comer. Y tenía que seguir ahí porque estaba siendo leal a lo que mi mamá me decía, que tenía que estudiar y que tenía que ser alguien y que tenía que tener un trabajo seguro para toda la vida. Sí, te estoy hablando, soy docente, chicas. Y trabajé muchos años en Chubut y mucho tiempo en Chubut o sea, hubieron muchas cuestiones económicas que golpearon muy fuerte la docencia y literalmente pasé un mes y pico sin cobrar. Entonces, ¿cómo cubría mis necesidades básicas ahí? ¿Sí? Si yo estaba en un trabajo seguro. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando las heridas de escasez, de dinero, ¿sí? Y de estas necesidades básicas están muy asociadas a ese trabajo estable, a ese trabajo que me va a salvar toda la vida, a la jubilación que me va a salvar. Y mentira, no te salva, ¿sí? Porque a veces ese dinero no sirve para cubrir todas las necesidades básicas. Sí, Entonces, obvio. entonces, ¿qué sucede? Empezamos a conectar con, em, con el arte de crear desde nosotros. Muchas de ustedes dijeron son artesanas, ¿sí? Y trabajan haciendo cosas para vender, ¿sí? Como yo, No, yo no. eh, Yo no, profe. bueno, Yo pero las hago dijeron, para pasar el tiempo. bueno, pero No, eso que vos no soy haces para rica, ¿eh? pasar el... No me sobra. No, no, Pero lo hago para estar ocupada. está bien, pero eso que haces y que te apasiona, yo estoy ¿Sí? estudiando ahora y la verdad que, por ejemplo, estoy estudiando marketing y Ah, cómo trabajar con las redes y es algo nuevo y cómo llevar esto que es tan profundo y es tan delicado a las redes y que no se desvirtúe. Y la profe nos decía que conectar con eso que nos apasiona lo podemos monetizar.
Entonces, hoy vos me decís que lo haces para pasar el tiempo, pero si Sí, te apasiona realmente, eso lo podés monetizar porque es energía que se transforma en intercambio. Entonces, eso que yo creía que era estabilidad, que era la docencia, que me iba a dar un sueldo todos los meses seguro, porque ese era el repertorio de mi mamá, el sueldo todos los meses seguro, se empezó a desvirtuar. Y ahí es donde pude conectar cuando empecé a trabajar con la astrología psicológica. Eh, y eso me empezó a dar plata para poder vivir en ese momento. Y dije, wow, o sea, el concepto que tenemos de cómo generar la plata ya no es una carrera de grado o profesorado, sino que es lo que a eso que a uno le gusta, le eso que a gusta. uno le apasiona y eso poder monetizarlo. Y a mí me abrió tanto la cabeza porque me suele pasar que me vienen estos pensamientos de decir, no, pero ¿quién me va a comprar arquitectura humana? No, pero quién va a querer meterse en este momento a trabajar en sí mismo? Y existe gente que busca, ustedes son, que compraron arquitectura humana y acá están. Yo hoy, esta clase es gratuita, yo se las brindo, ustedes ya trabajaron en ustedes, ya trabajaron. El proceso ahora es como ir reforzando eso que trabajamos. Sí, Entonces es una vez a la semana yo se los comparto, ¿sí? Porque la información no es mía, la información se brinda, ¿sí? Y esto me ayuda a mí también para ir también mirándome a mí, porque lo que yo les comparto a ustedes también yo lo trabajo. Y la cuestión de estabilidad, de apego, de autosuficiencia, desde a mí me encantaría vivir de arquitectura humana. Hoy está creciendo y está empezando. Por eso estoy estudiando marketing, para poder avanzar en eso y poder escalarlo, ¿sí? Y claro. poder vivir de eso y dejar de trabajar en la docencia, porque realmente hoy siento que es una entrada más, pero no es lo que me apasiona. Y eso me genera un desgaste de energía muy fuerte. Y cada una de ustedes le debe pasar o no. Si trabajan en algo, están como en piloto automático. Y que bueno, voy, hago esto, cumplo las horas y listo. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a conectar con el disfrute? Entonces, las necesidades básicas empiezan a cubrirse desde el disfrute, no desde es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cubro las necesidades básicas desde el disfrute, desde lo que a mí me gusta hacer, no voy a buscar tener más. ¿Se entiende? Simplemente voy a ponele vos, Silvia, em, te abrís un emprendimiento vos, de joyería, artesanía, de marroquinería, de todo lo que vos sabés hacer, ¿sí? Em, Te abrís un emprendimiento vos y es algo, si realmente te apasiona trabajar con estos materiales, te apasiona crear piezas únicas con una energía particular, Em, y esto empezás a venderlo y te va bien y empezás a vivir de esto, ya no vas a necesitar cosas de afuera. Las necesidades básicas van a empezar como a achicarse, porque, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? No digo que no tengas un aire acondicionado porque hace calor o hace frío. Hoy en día es una Mm, necesidad básica que está buena y si tenés la oportunidad de comprarlo, está bien. No es ok. para ostentar ni nada, sino que es, ok, me gusta y lo puedo comprar, genial, no tengo la necesidad de pasar calor. ¿Por qué voy a pasar calor o voy a pasar frío? Eso eran nuestros ancestros, nuestros viejos, nuestros abuelos, que se la tenían que bancar porque vivían a leña. Pero Porque la vida. era el aprendizaje que ellos estaban atravesando. Hoy el mercado, la industria, nos provee de tantas soluciones rápidas, por ejemplo, un aire acondicionado,
Por ejemplo, un teléfono o una computadora Por que nos ejemplo, hacer un permito, curso como estamos haciendo nosotros. claro, Sí, sí, sí. nos permite seguir creciendo en nosotras mismas y se van a dar cuenta que ya no van a necesitar más. Por ejemplo, yo cuando estaba muy mal y me di cuenta, y lo hacía más a propósito todavía, cuando yo tenía como esas crisis fuertes, era comprar. Me tenía que comprar ropa o me tenía que comprar lo que sea, pero tenía que compensar ese dolor o ese sacrificio, lo tenía que hacer. Entonces tenía todas las plataformas, Netflix, Prime, Disney, bueno, todas las que existían. Y trataba de consumir todo eso para apaciguar un poco ese sufrimiento que estaba viviendo, ese desgano de la vida misma que me levantaba todos los días, iba a trabajar a la escuela, no me pagaba, me pagaban una mierda, me tenía que bancar a los padres, a los niñitos mal educados, a los niñitos que me pegaban, todas esas cosas. Entonces, la necesidad básica empezaba a querer consumir más y eso se vuelve un exceso a la larga. Mm, Em, no solamente con las cosas que comprar, con la comida, con el alcohol, con el pucho, con la marihuana, con las diferentes drogas, la misma medicación es una droga. Em, yo consumía muchos calmantes. Me dolía el cuerpo, me dolía la vida, chicas, y tenía 25 años. Em, y cuando empezás a trabajar en vos, empezás a cubrir tus necesidades básicas desde el disfrute, desde la creación de lo que a ustedes les gusta hacer y lo monetizan, esas necesidades básicas se empiezan a achicar porque empezás a ver que tenés lo suficiente, que podés vivir con lo suficiente. No necesitas 10 pares de zapatillas, te compras dos, uno para salir, o unas botas, y unas zapatillas. No necesitas 10 pares, ¿sí? Entonces, las prioridades empiezan a transformarse y las necesidades, ese apego, empieza a ser, directamente a no estar. Ese apego a comprar, ese apego a comer, ese apego a, a acumular. Sí, la gente que es acumuladora quiere llenar mucho vacío interno, porque no conecta con ese disfrute de la vida, con el disfrute de hacer, con el disfrute de mover su cuerpo, con el disfrute de aprender, con el disfrute de, de la naturaleza, estar un rato al sol. El otro día dije, uy, esto es muy otoñal, comer una mandarina al sol con fresquito, es muy de otoño, muy de acá. ¿Sí? Y era algo tan, la sensación que genera en el cuerpo. La clase anterior vimos la biología del trauma, pero en sí era cómo el cuerpo expresa todas las sensaciones de todas las experiencias, como la del disfrute también. En esta clase vemos como las necesidades básicas que ese cuerpo hoy transita. Entonces, cuando empezamos a crear, a trabajar de lo que nos gusta, a desempeñar alguna actividad, danza, canto, algún instrumento, deporte, el cuerpo empieza a transformar, los ácidos del cerebro empiezan a cambiar, dejamos de vivir desde el dolor y empezamos a sentir mucho disfrute. Y eso es como el combustible a la acción. O sea, el propósito que se empieza a transformar en ustedes y el propósito lleva a una acción. ¿Sí? Si ustedes hoy no tienen propósito, bueno, las invito a que busquen ese propósito. ¿Cuál es su pasión? Su pasión que realmente la redisfrutan cada vez que lo hacen.
¿Cuál es su pasión? Y eso, ¿lo pueden monetizar, por ejemplo? ¿Pueden usar las redes para trabajar? Bueno, en el último módulo, en el módulo 4, hay uno de los ejercicios que es empezar a grabarse. Yo no sé si ustedes llegaron a ver el módulo, todas las clases del módulo 4 grabadas, pero uno de los ejercicios es empezar a grabarse y empezar a conectar con la imagen a través del Sí, sí, teléfono, sí. ¿sí? A través Mm, de la escucha de ustedes mismas. Entonces, sí. empezamos a conectar con ese disfrute y empezamos a ser autosuficientes. La autosuficiencia tiene que ver con no depender de otra persona ni del Estado para vivir, sino que dependo simplemente de mí y de lo que yo creo. O sea, de creo no de pensamiento, sino de lo que yo manifiesto con la materia. Sí. Entonces, hoy muchas de ustedes están jubiladas. Vos, Cristina, no sé si vos estás jubilada. Bueno, Patricia y Adela están Sí, jubiladas. sí, sí. Pero ustedes saben que la jubilación acá en Argentina es una bosta. Entonces, no podemos depender de eso. Pero si yo me quedo No, obvio. quejándome de que el Estado no me provee de la jubilación que yo me merezco porque trabajé toda mi vida y así se hacen el cuentito y el versito todo el tiempo, están dentro de ese círculo vicioso de víctimas de el Estado, del gobierno. Entonces, no conectan con ese disfrute y tampoco conectan con con las ganas de crear, ¿sí? Entonces, eh, de esa forma, si nosotros hacemos este caminito como un caminito de hormigas, ¿sí? Empezamos a observar lo que me genera el cuerpo en cada ambiente. Eso lo traslado a la parte monetaria. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo siente el cuerpo esta sensación de tener que trabajar? Se contractura, lo disfruta. ¿Qué pasa en el cuerpo con eso que ustedes hacen para ganarse la plata? Lo disfrutan, se autoexigen, bueno, y empieza toda una secuencia de autoobservación. Entonces, ¿tengo apegos o tengo excesos? Anotarlos. ¿Cuáles son mis excesos? Sí, ¿Cuáles son mis tengo. necesidades básicas? Anoto mis necesidades básicas y realmente empiezo a observar si mis necesidades básicas realmente son necesidades, ¿sí? Y también voy a anotar cuál es mi relación con la plata, con el dinero. Siempre busco las ofertas, me busco la ropa, me compro la ropa de segunda mano. Siempre vivo diciendo que todo es caro, que no me alcanza o que no tengo plata. Bueno, todas esas frases, ¿sí? O como el dicho que les dije, de algún culo va a salir sangre. O la otra es, aunque cueste sangre, sudor y lágrimas. No Ah, sé ese si es ustedes lindo. tienen Sí, sí, otro sí. dicho con respecto em, a, a lo que es el sacrificio de ganarse la plata. Tenemos que empezar a cambiar ese chip de que es sacrificado ganarse la plata. Para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos, claramente lo fue porque tuvieron que emigrar, se fueron a otro país, con otro idioma, tuvieron que empezar de cero, miles de cosas, porque venimos de gente, nuestro linaje vienen de Sí, personas muy que bien. em, emigraron de Europa por la guerra, por la hambruna, por las pestes, porque lo trajeron porque era esclavo o esclava, ¿sí? Em, entonces, ese desarraigo y esa desconexión con el disfrute y esa desconexión con el merecimiento está muy fuerte en
en el ADN, ¿sí? Entonces es importante que empecemos a observar cuáles son esos excesos y por qué están esos excesos, qué es lo que quieren tapar, ¿sí? Em, Anotar las necesidades básicas, reales, y sean sinceras con ustedes mismos. Em, y no se juzguen, como por ejemplo lo que dijo Adela, si tengo ganas de comprarme un aire, o sea, no se juzguen, porque es una necesidad que cada uno va a tener una necesidad distinta, no son todas iguales, ¿sí? ¿Estás bien, Adela? Se está Sí, durmiendo. sí, lo que pasa es que me da ganas de decir cosas y me tengo que callar para poder que me entren nuevas ideas, nuevos pensamientos, porque si no me aturdo con mis propias, con lo que vengo cocinando toda la vida. Te estoy escuchando atentamente. Sí. Bueno, bueno, eso es importante que puedas escuchar y hacer como esa comparación Sí. de lo que venís viviendo y de lo que podés lograr con tu arte. No, no, yo no, en eso, en la cuestión, eh, todo lo que ya hice y hago, no, no es para lucrar porque no, las necesidades básicas como el aire acondicionado ya no tengo. Ir a Europa no me interesa, no, es un problema en el mundo lo que está sucediendo, que fíjate vos que hay una plataforma, no sé cómo se llama, yo hoy lo escuché por la radio, donde la gente compra, pero no compra, es para liberar, no sé qué cuerno te Miren, elimina cuando compras, ¿viste? Entonces cargan los carritos, pero todo es ficción, no es verdad, no Mm. estás comprando. ¿Y qué te molesta de Eh, eso? no, a mí no me molesta, te quiero decir que el problema está generado en el mundo, eh, todo ese tipo de necesidades, como por ejemplo, ahora hay una plataforma donde vos podés invitar a alguien y pagar para que sea tu amigo y salga a ir al cine, al teatro, no, no, no como pareja. Digamos, está complicado para poder salir, ¿viste? Ah, Bueno, pero por ejemplo, ahí te dejo hablar, Patri. Por no, ejemplo, sí, sí, Adela, sí, sí. em, si vos pusieras a todas las personas del mundo a trabajar en sí mismas, te aseguro Sí. que el mercado se viene abajo. Porque, ¿qué Mm, pasa? El mercado tiene estudios psicológicos, tiene estudio claro, social, en donde generan atacan el dolor de la persona, atacan el dolor de la persona. Entonces, generan una necesidad a esa persona. ya hay Generan una una necesidad. necesidad, claro, atacan el dolor de Sí, la sí, sí. soledad y hacen una app Sí, para que vos conectes con gente y salgas a tomar un café y tengas que pagar de esa app. Entonces, como que pagas para que alguien salga con vos. ¿Entendés a ese punto a lo que voy? Las industrias están muy bien estudiadas, estudian mucho a las personas y estudian el dolor particular. Es como que si estudiaran las codificaciones que ustedes estudiaron en arquitectura humana, estudian esas codificaciones y se aprovechan de esas codificaciones para venderles. claro, Entonces, eh, sí, si todos se ponen a trabajar en sí mismos, el mercado y la industria se cae, porque realmente empezás a conectar con las necesidades reales básicas. Como yo les dije, si ustedes empiezan a hacer desde el disfrute, no van a necesitar, eh, mm, sería como suplir el estrés de euforia. estaríamos trabajando en otra sintonía nosotros. Claro,
Totalmente. Ustedes lo que están haciendo es expandir su conciencia, es expandir todo, Sí, es expandir el dolor que atraviesan, lo que los ha atravesado toda la vida, para poder realmente vivir una vida más real. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Así que bueno, te dejo hablar, Patri, y ya vamos cerrando. Se nos hizo un Es poquito. cortito lo que Sí, les quiero contar. Bueno, Adela ya me escuchó desde el principio del curso. Eh, a raíz de mi vivencia con mi matrimonio de tantos años, eh, esto me lo hizo ver una de mis hijas, la mayor, que yo me quedé dura, si bien ya me lo habían dicho acá en el curso. Eh, estabas hablando del dinero, de las necesidades básicas, y bueno, recién me doy cuenta que es lo que me había dicho mi hija. Se me rompe un caño, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo simple. Se me rompió un caño. Yo hace 2 años que soy viuda. Hace 2 años atrás o hace un año y medio atrás hubiese dicho, porque lo dije, ay, la puta madre, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿Qué voy a hacer con mi miseria humana? Pero se me va a caer la casa en pedazos, que la. Y así estaba. Se me rompía un tenedor, ¿de dónde voy a sacar plata? Con la jubilación no me alcanza y la. Yo a raíz después, no solo de este curso, sino de empezar a vivir de otra forma y empezar a conectar mi cabeza, a ver encontrar cuáles eran mis problemas, me dice mi hija, bueno, se me rompe un caño ahora en serio, se me rompe un caño que se me humedeció toda una pared, bueno, y se me empezó a socavar el piso. Yo cuando lo vi el problema, ya lo vamos a hacer, lo vamos a solucionar. El año pasado hubiese dicho, se me cayó la casa, ¿qué hago? La conclusión, para cerrar, porque era más largo, lo que me dijo mi hija el año pasado, mamá, ¿vos te das cuenta? ¿Vos te escuchás cuando hablas? Sí, le digo, ¿cómo no voy a escuchar cuando hablo? No, no te escuchas cuando hablas. Acabas de decir, porque ya me tenés cansada, te soy honesta, ahora mi hija tiene 40 años. Te soy honesta, mami, me tenés cansada. Dice, déjame escucharlo el papi. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Y esos son pensamientos desde la escasez. Porque ustedes empiezan son de los que si no se rompen el lomo no van a tener nunca nada, y cuando se lo rompieron no tuvieron nada. O sea que ustedes mismos se creen que no son merecedores. Y es lo que vos dijiste recién, Ailén. Eh, y yo empecé ahora, bueno, que ahora tengo una situación real, eh, no me puse loca, pero esto es en serio. No me puse loca. Sí, me sale mucha plata, es carísimo. Dije yo, ay, pero ¿cuál es el problema? No dije no voy a repetir lo que decían los ancestros, pero voy a sacar un préstamo, lo voy a poder pagar, porque por eso tengo una jubilación y tengo una pensión, tengo la entrada de un departamento. ¿Cuál es el problema? Yo la casa la voy a arreglar. Estoy, no quiero decir que ya estoy sanando, pero estoy comenzando a pensar de otra manera. Amigarme, diría alguien, con el dinero, y sí, estoy comenzando a trabajar en eso. bien. El pensamiento de la escasez, el pensamiento de que yo no me lo merezco, que nos inculcaron siempre, ay, es terrible. Y es un trabajo, yo tengo 61 años, recién comienzo, no sé cuándo lo voy a terminar, pero se siente bárbaro. Y no es que cuando me sobra la plata, cuando yo cobro, me voy con uno de mis nietos y veo a mi nieto que mira algo, le digo, ¿te gusta? Bueno, te lo compro, y no me fijo si me alcanza, si voy a poder pagar, porque sí lo voy a poder pagar, el gas, la luz, el agua, busqué la forma de cómo hacer que me rinda la plata. eh, yo creo que estoy en el camino, creo, Bien. y me siento bien. Bueno, está El agua buenísimo. sigue la humedad, pero bueno, ahora yo ya pedí el préstamo, lo voy a poder Bueno, pagar si me pero da. eso que vos estás haciendo para pasar el tiempo, Pero, puedes empezar a pero, monetizarlo. ay, ¿cómo quiere que haga plata, eh? ¡Ay, plata! No, sí, bueno, pero haría plata con otras cosas.
Sí. Bueno, Tengo un proyecto, profesora, tengo un proyecto que genial. también me a concluir. Eh, Jabones artesanales, Oh, que qué me buena onda. fascinan. Y ya tengo a dónde venderlos, ya por medio de mi hija, eh, por medio de un amigo de mi hija que tiene un local enorme acá en Córdoba, y le dice, che, le haces la gamba a mi vieja. Pero sí, dice, decirle que los traiga, acá los ponemos, se los vendemos, pero al toque. Ahora falta que me te des la plata, que ahora cuando cobre, eh, empezar a hacer un negocio. Bien, eso está Vamos bueno. vamos marchando y amigándonos con la plata. Cuando nos Sí, amigamos, la plata viene. Bien, pero yo creo que también por ahí no importa por ahí no tenés la necesidad de estar económicamente, hacer más plata. Yo, por ejemplo, quisiera estar en paz. Entonces ya estando en paz, este, tenga plata o no tenga plata, voy a poder disfrutar todo. Y bueno, Mientras yo, Adela, tenemos que trabajar en nuestros miedos. claro, por eso te en digo, nuestros- mientras yo no tenga paz, ¿qué problema hay? Si soy multimillonaria, es igual voy a estar hecha mierda. claro, no. Este, A ver, No, pero acá eso es el hecho entonces. no es el hecho de que tenemos que generar plata o no, sino que es empezar a Claro, conectar una ayuda. con, Yo, sí, también. con el disfrute, empezar a conectar con claro, justamente que como estamos. Y la plata la necesitamos porque somos humanos, chicas, y acá sí, todo sí, es, obvio, el intercambio es obvio. con plata, ¿sí? Entonces, si Lo hay que gente pasa que es que tiene yo mucha ya plata y tuve no tiene mucha paz. plata y tampoco la pude disfrutar porque nunca tuve paz. Si tengo Bueno, paz, tener plata, no tener plata, bien. ahí sabes, Entonces, hay ¿viste? que trabajar esa paz, que puedas sentir paz. Sí, la verdad. Bueno, chicas, muchas gracias por esta charla. La verdad que ha sido hermosa, expansiva y cada una a trabajar con estas cuestiones del dinero y y las necesidades básicas. Para ustedes mismas, o sea, todos estos ejercicios no es que me los Sí, tienen que obvio. mostrar a mí. Esto es para ustedes, ¿sí? Así que bueno, muchísimas Gracias, gracias. gracias, gracias. Que tengan un hermoso fin de semana. Igual. Realmente. Feliz día al padre. ¿A quién? Pero, Y algún A padre habré Javier, dicho. a al- Javier. ah, Nos vemos. Gracias, gracias, gracias.